Hola, ¿cómo están? Vamos a iniciar el quinto video, digamos la quinta clase, en realidad, con la primera parte de esta quinta clase. Vamos a trabajar brevemente, quizás en un primer video más corto y luego trabajamos otro más, este texto de Waldo Ansaldi sobre el concepto de oligarquía. ¿Sí? Él hace una propuesta de cómo conceptualizar la, la utilización de la categoría oligarquía en términos de una forma de dominación política que se expresa en una región del mundo particular, un territorio particular y en un periodo particular. ¿Sí? O sea, ahí hay una primera cuestión muy importante para que ustedes tengan en cuenta la aplicación de cualquier concepto teórico en términos sociales, tanto para la politología como para la historia o para la sociología, que es que los conceptos no son aplicados de modo abstracto, sino que tienen que ser aplicados en términos concretos, ¿sí? Tienen que ser aplicados en términos de una territorialidad específica y de una temporalidad específica. Ansaldi es muy claro hacia el inicio del artículo en que entonces en la utilización que va a hacer del concepto oligarquía para tratar de definir una forma de ejercicio de la dominación política de clase, no es un concepto abstracto, sino un concepto concreto que define una serie de características acerca de cómo se organizaba esa dominación política de una clase en un territorio específico del mundo, que es América Latina, y en una temporalidad específica que va desde 1880 hasta 1930-1940. Entonces ahí aparecen dos rasgos fundamentales, ¿no? El primero, dos rasgos fundamentales que van a expresar la persistencia, la larga persistencia de los modos de dominación oligárquicos en la estructura social, política y cultural de América Latina. Esto no quiere decir que siempre hay oligarquía, ¿sí? La oligarquía, en términos generales, en América Latina se corta en 1930 a 1940 como forma de dominación política, en Argentina un poco antes, en 1916, porque es una sociedad que se complejiza antes, que comienza un desarrollo industrial y urbano antes, donde comienzan también a conformarse nuevos sectores de burguesía que disputan el poder con ese sector de la burguesía que se había apropiado del poder político a través de esa forma de dominación política de clase que era la oligarquía, y también habían surgido nuevos sectores subalternos, especialmente la clase obrera, que también disputaban el poder político, aunque sea una porción del poder político, y especialmente disputaban, exigían tener posibilidad de participar, al menos en forma subordinada, en el manejo de la cosa política, algo que la oligarquía no permitía de raíz. Entonces decía, dos rasgos fundamentales. El primero es la cantidad de años que dura. Son casi 50 años, 60 años para algunos países. Fíjense, es realmente un periodo extensísimo. Por ejemplo, cuando luego veamos el periodo populista, vamos a ver que es un periodo que tuvo enormes transformaciones en las estructuras sociales de los países donde se implementaron los procesos populistas, entre ellos en Argentina, pero que duró un periodo muy breve, 9 años en Argentina, 1946-1955, periodos parecidos en Brasil o en Chile o en México. Sin embargo, la oligarquía duró 50 años, 36 para Argentina, si ponemos el límite en 1916. Entonces, las características fundamentales de esa forma de ejercicio del poder político van a estar muy incorporadas, muy enraizadas en la cultura política, social y cultural, especialmente de las élites dominantes de nuestros países. ¿Sí? Y el otro rasgo
que explica por qué las conductas propias de la forma de dominación político-oligárquica se mantienen quizás hasta el presente en mucha de la élite dominante latinoamericana, tiene que ver con que este periodo, además de ser muy extenso, fue el periodo formativo de formación definitiva, donde terminan de tomar todas sus características los estados nacionales en América Latina. ¿Sí? Si el periodo previo, 1862-1880, había sido la etapa en la que esos territorios que se habían liberado de España, que luego atravesaron toda una etapa de guerra civil, de conflictos internos, empezaba a tomar una forma organizativa, unas estructuras organizativas propias, con formas de estatidad, como decía Oxlack, es este periodo, 1880 en adelante, cuando esos territorios terminan de tomar su forma definitiva como estados nacionales, demarcando sus límites, consolidando sus instituciones, consolidando sus políticas. Y por lo tanto, como esa etapa clave, porque es la etapa en la que se constituyen los estados nacionales como tales, se hicieron durante un periodo en que la forma de dominación política era la oligárquica, los estados, esas instituciones, van a estar imbuidos, lamentablemente, de esas características oligárquicas. Muchas de nuestras instituciones aún guardan esos elementos. Quizás el más evidente es el poder judicial, con sus lógicas hasta señoriales, hasta de aparente nobleza, ¿no? Con poderes vitalicios, con lugares a los que se llama el Palacio de Justicia, con la idea de tener que decirle a los jueces, un servidor público en definitiva, tener que decirle su señoría, ¿no? Hay un uso, se ve, casi nobiliario, muy propio de las tradiciones oligárquicas. Repito, esto no quiere decir que hoy haya oligarquía, para nosotros al menos, para el uso que vamos a proponer del concepto de oligarquía. Quiere decir sí que tal vez podemos decir que hoy todavía existen prácticas, resabios, elementos socioculturales propios de esa forma de dominación política que fue clave en la etapa formativa del Estado Nacional Argentino. Y que justamente diríamos, por lo menos desde mi perspectiva, supongo también desde las de ustedes, que todavía es una cuenta pendiente de las democracias latinoamericanas terminar de desmontar totalmente esos resabios de las formas de dominación política. Ansaldi entonces comienza haciendo una genealogía del término oligarquía, desde los antiguos griegos, pasando por pensadores modernos, pasando por Nietzsche y la famosa ley de hierro de la oligarquía, y luego ya va hacia América Latina, donde él plantea que ha tenido una notable difusión, por lo general con una valoración negativa y una carga despectiva, su uso generalizado en el lenguaje popular, a veces, dice él, como un subterfugio para esquivar el incómodo tema de las clases sociales. Fíjense que él en ningún momento habla de oligarquía como clase social, sino como forma de dominación política, ¿sí? Como la forma en que durante una etapa de la historia se organiza la dominación política de clases, ¿sí? Pero son dos entidades conceptuales bien distintas. Clase hace a estructura económica, a posición y función en el proceso productivo, oligarquía hacia la forma en que una clase o una extracción de clase organiza su dominación política sobre el resto, ¿sí? Ténganlo bien clarito en la cabeza, ¿sí? Y otras veces, dice él, el término designa explícitamente una clase social, por lo general terrateniente, aunque también puede ser de propietarios mineros. Esto es lo que él va a estar discutiendo, él se va a enfrentar con esa definición, ¿sí? Tercero, una alianza de clases de extracciones, o incluso es posible encontrar autores en los cuales se designa, con el término oligarquía,
una confusa combinación de clase y de forma de dominación por parte de un sector social reducido. De esta forma, se suele hablar de una oligarquía opuesta a la burguesía o aliada a esta, pero sobre todo aliada al imperialismo, o viendo un Estado oligárquico como forma diferente y previa de Estado burgués o capitalista. Él no va a estar de acuerdo con ninguna de estas definiciones, ¿sí? También están quienes hablan de democracia oligárquica, cuestión que también él va a discutir fuertemente, porque justamente para su concepción, oligarquía es opuesto a democracia, como formas de dominación política de clase. De hecho, en 1916 en Argentina marca este quiebre entre una forma de dominación política oligárquica y una forma de dominación política que avanza al menos hacia formas democráticas. Digo que avanza al menos porque ya lo veremos, aún la democracia de Irigoyen, que comienza con los gobiernos radicales, es una democracia todavía sumamente restringida y donde votan muy poco. Por lo tanto, plantea Ansaldi, ese concepto de oligarquía termina siendo utilizado para explicaciones tan amplias que termina cayendo en errores. ¿Sí? Cuando uno usa un concepto para cualquier cosa, es parte de lo que pasa ahora, por ejemplo, con un concepto como populismo, que se usa para definir a Macri y a Cristina Fernández de Kirchner, digamos, más allá de las caracterizaciones y de las simpatías que pueda tener cada uno, es evidente que son dos modelos de gobierno distintos. Entonces, si uno les dice a los dos populistas, ahí hay un problema. ¿Sí? No estás definiendo nada, es un concepto que no te está definiendo para nada. Bueno, entonces Ansaldi dice, yo necesito que ese concepto sea bien definido, ¿sí? Para justamente poder aplicarlo y que me sirva, que justamente me defina lo que estoy tratando de comprender a partir de decir esto es un gobierno oligárquico o luego, cuando veamos los populismos, esto es un gobierno populista. En definitiva, ¿cuáles son las características? Y comienza. Elementos para una conceptualización diferente. El primer concepto es esta idea de que oligarquía no es una clase social. Tiene es un término polisémico, o sea que tiene distintos usos. Y oligarquía, dice él, es una categoría política, acá empieza a definir más claramente, que designa una forma de ejercicio de la dominación caracterizada por una gran concentración en la cúspide de la pirámide y una muy angosta base social. Es una pirámide con una base social muy angosta y una concentración muy grande en la cúspide. Podríamos decir, ya desde esa primera imagen está un poco la conclusión del artículo, en que es una forma de dominación política propia de clases sociales dominantes débiles, que tienen poco apoyo social y que por lo tanto, por detrás de su aparente gran fortaleza, son débiles. Duran en el tiempo porque son formas de dominación política propias de países dependientes. Entonces estructuran su dominación política interna a partir de permitir que el país no tenga un proyecto nacional, ¿sí? Casi que se plantean como colonias informales de las potencias dominantes, pero hacia adentro de su propio país no tienen un apoyo importante y ellos mismos no quieren tener un apoyo importante, no quieren que la base social participe en política ni siquiera a favor de ellos, porque una vez que participan en política, hoy pueden estar a favor, pero mañana pueden estar en contra, ¿sí? Una vez que les da a los sectores populares el rol de sujetos activos en la política, pueden en algún momento transformarse en incontrolables. O sea, dice Ansaldi, la oligarquía busca excluir a la mayoría de la sociedad de los mecanismos de decisión política. Es fundamentalmente coercitiva y cuando existe, o sea, en esa articulación que siempre existe en el intento de
consenso, la oligarquía es fundamentalmente coercitiva. Y cuando hay algún consenso de las clases subalternas, este es pasivo. O sea, no es activo, no es un consenso activo, no es un apoyo que se manifiesta en movilizaciones, en un acompañamiento. El consenso que puede llegar a tener la oligarquía es totalmente pasivo. ¿Qué expresa eso? Expresa que los sujetos populares todavía no se autorreconocen como sujetos que pueden tener participación en política. ¿Cuál es el tipo de consenso pasivo propio de la oligarquía? El de un peón que reconoce que el único que puede decidir sobre la hacienda, sobre la estancia, es el dueño. ¿Sí? El de un peón que dice, yo no puedo opinar, opina el jefe. Esa es la imagen, digamos, de la oligarquía dominando al pueblo. La dominación oligárquica puede ser ejercida por clases, fracciones o grupos sociales, incluyendo redes familiares, terratenientes no capitalistas, terratenientes capitalistas y demás. Siendo una forma de organización y ejercicio de la dominación y no una clase, oligarquía define un tipo de régimen o de Estado, el régimen o Estado oligárquico, al cual no se opone el régimen o Estado burgués o capitalista, sino el democrático. Acá está lo que decía antes, ¿no? Lo opuesto a oligarquía no es burguesía, sino democracia. Dicho de otro modo, la forma contradictoria de la oligarquía como dominación política es la democracia. La dominación oligárquica se construye a partir de la hacienda, la estancia en Argentina, que es la matriz de las sociedades latinoamericanas en esta etapa. Una etapa ordenada, 1880-1930, en torno a un modelo primario exportador, agroexportador para Argentina, primario exportador para otras regiones de América Latina que eran fundamentalmente mineras, Chile, Perú, Ecuador. Bueno, Ecuador no sé si tanto, depende de la etapa. En alguna época es agroexportador, en otra época primario exportador. La institución familiar constituye el locus, el centro del poder de gestación de las alianzas notables, que luego se transfieren a otras instituciones semipúblicas o prolongación pública de los espacios privados. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay partidos políticos, o que los partidos políticos en realidad, por ejemplo el Partido Autonomista Nacional, que se constituye en Argentina, es más bien un grupo de notables, no es un partido político moderno. Y las decisiones de ese partido político barra grupo de notables no se toman en instancias públicas, se toman en instancias de características privadas. Es famoso en Argentina la importancia del Jockey Club como ámbito de decisión, por ejemplo, donde se tomaba la decisión sobre quién iba a ser el próximo presidente, ¿sí? Y casi con lógicas familiares, con lógicas de élite interna, ¿sí? Hay una famosa anécdota, miren, la cuento brevemente porque ejemplifica un poco esto, donde se estaba discutiendo quién podía ser el próximo presidente, entre un grupo muy reducido, obviamente. Había fraude, las elecciones eran solo una puesta en escena, donde en todo caso se disputaba quién tenía más poder militar para imponer el fraude sobre las distintas mesas. Y había un sector, el sector más renovador dentro de la oligarquía, que proponía a Roque Sáenz Peña como próximo presidente. Estoy hablando del año, esperen que me fijo bien para no equivocarme, de en 1890, ¿sí? 1891. Luis Sáenz Peña, bueno, ahora cuento bien la anécdota. Entonces, se estaba discutiendo quién iba a ser el próximo presidente, el sector más renovador dentro de la oligarquía proponía a Roque Sáenz Peña luego llegó a ser presidente en 1910, que era justamente el sector dentro de la oligarquía que planteaba la necesidad de avanzar en reformas, que veía que la sociedad argentina
era mucho más compleja que otras sociedades latinoamericanas y que una forma de dominación política como la oligárquica ya no era estable, le generaba cada vez más conflictos sociales, cada vez más inconvenientes. De hecho, Roque Sáenz Peña, cuando llega al gobierno, es quien impulsa la ley Sáenz Peña, que va a ser la ley de voto secreto. La ley se llama de voto secreto, universal y obligatorio. En realidad, el único gran cambio es el de voto secreto, ¿sí? Y es el gran cambio que permite que por lo menos haya cierto margen de democracia, que no haya un fraude total como existía antes. Después, universal, el voto no es, porque no votan las mujeres, no votan más de la mitad de la población, no votan los inmigrantes, bueno, hay un montón de sectores que todavía no votan, y obligatorio, bueno, es, pero hasta ahí, porque los sectores rurales todavía no estaban tampoco incluidos realmente en la votación. Como les digo, ya veremos datos que les muestran qué porcentaje de la población votaba en una elección como la de 1916, ¿sí? Un porcentaje muy bajo de la población. Aún así, muy superior al de antes. Bueno, entonces, cuando se propone a Roque Sáenz Peña, Roca, que era la figura política fundamental de toda esta etapa, ve con preocupación esto, porque sabía que quería renovar algunas características, y entonces, ¿qué jugada hace Roca? Un tipo muy inteligente, muy inteligente. No sé si no se cortó recién, bueno, espero que no. Lo que va a hacer es proponer al padre de Roque Sáenz Peña como próximo presidente, a Luis Sáenz Peña, que termina ganando, asumiendo en 1892. ¿Por qué gana Luis Sáenz Peña? Porque el hijo Roque, cuando el propuesto de su papá, no puede disputar, ¿sí? Por las lógicas de élite intrafamiliares. ¿Se ve? ¿Sí? Bueno, esto es muy característico de la forma oligárquica. Y la última característica, antes de meternos a una revisión posterior, que la vamos a hacer en el siguiente video, es que el ejercicio oligárquico de la dominación genera un modo de ser también oligárquico, en cuya definición intervienen valores como linaje, tradición, raza, ocio, dinero. Yo diría, ese modo de ser oligárquico es el que en gran medida se perpetuó en nuestras clases dominantes, ¿sí? Y que lo vamos a ver y lo podemos ver hasta hoy, por lo menos para mi perspectiva, ¿sí? Bueno, voy a dejar este video acá porque ahora tengo justo una actividad también con la Universidad de la Patagonia Austral, y luego vamos a hacer un siguiente video donde vamos a terminar el enfoque del texto de Ansaldi, y uno posterior donde vamos a ver el primer texto que vamos a analizar en esta clase